Ok, muy buenas noches. Empezamos con la primera clase. En esta clase vamos a hablar del origen de las lenguas de costarricenses y en general de las lenguas indígenas americanas, ¿verdad? La idea es hacer un repaso general de, de- del origen, ¿verdad? De los pueblos de América, haciendo un poco de énfasis en cuáles han sido los avances más importantes que hemos tenido en los últimos eh, años, en las últimas décadas, ¿verdad? Hemos logrado grandes avances y quizás no hemos sabido, como yo dije en algún momento, comunicarlos adecuadamente a las personas. Entonces, es importante hacer un trabajo de divulgación en este sentido. Entonces, voy a tratar sencillamente nos vamos a centrar un poco en el origen, ¿verdad? En la segunda clase, que sería de hoy en 8, la próxima semana, ya nos vamos a centrar un poco en cómo estaba Costa Rica configurada, configurada, para, configurada, a la llegada de los europeos, ¿verdad? Entonces, hoy, sin más preámbulo, pues, básicamente vamos a hablar un poco, pues, de lingüística y de genética, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Y por ahí va la cosa. Si alguien tiene alguna pregunta, puede, pues, hacérmela directamente o ponerla en el chat. Voy a empezar señalando cuáles fueron los dos. Voy a poner mapas, voy a compartir algunas imágenes a lo largo de esta exposición que son muy importantes para poder entender, ¿verdad? Y explicar adecuadamente lo que quiero decir. El primer asunto es, bueno, ¿cuáles han sido los dos grandes avances más relevantes que hemos tenido con respecto al origen de los pueblos americanos? Porque obviamente hay una serie de hechos que ya son más que sabidos desde hace siglos, ¿verdad? Y uno es que los pueblos americanos llegaron, ¿verdad? Cruzaron por arriba, ahorita ponemos el mapa, por el estrecho de Bering y llegaron por ahí, ¿verdad? Y cruzaron y poblaron el continente americano, o sea, bajando desde Norteamérica hasta Sudamérica, por prácticamente todo el continente lo, lo poblaron. Ha habido dos grandes avances, entonces. El primero de ellos, hoy salí el primero de ellos otra vez yo no entiendo cómo salen estas noticias a cada rato, son sumamente reiterativas. Y es la datación antigua, ¿verdad? Antiguamente se creía que habían cruzado en una fecha muy reciente, ¿verdad? En una fecha más o menos reciente. Esto no es así, ¿verdad? Hoy día sabemos perfectamente que cruzaron en una fecha muy antigua, ¿verdad? Incluso 30,000 años antes de Cristo, ¿verdad? Es la fecha que estamos manejando actualmente, gracias sobre todo a los trabajos que se han hecho en arqueología y que se han logrado descubrir sitios arqueológicos tanto en México como en Chile muy antiguos, ¿verdad? Que superan los 25,000 años. Entonces, claramente quiere decir esto que la migración fue muy antigua, no es reciente. O sea, el continente se empezó a poblar posiblemente 30,000 años, hace 30,000 años. Es el primer gran avance, la datación tardía, y que hemos descartado totalmente la datación más reciente. Y el segundo, que ahora sí ya vamos a empezar con el tema, es la cuestión de las oleadas, ¿verdad? Las oleadas que nos permiten trazar toda la historia de estos pueblos y que se relaciona principalmente
con las problemáticas lingüísticas que son bastantes, como vamos a ver ahora. Entonces, lo primero que sí me gustaría compartir es cuál ha sido, digamos, este primer avance que nos ha permitido el principal avance que hemos tenido, y ha sido el desarrollo paralelo entre la lingüística y la genética. Por supuesto que la genética, como ustedes saben, es de desarrollo sumamente reciente. Hace 20 años se secuenció el genoma humano y eso venía, aunque venía de antes, digamos, los grandes avances se han dado en las últimas décadas. Quisiera compartirles aquí la foto para que ustedes luego la vean. Este compadre que está acá, ¿verdad? Que ya está fallecido, es un italiano muy relevante en esto, se llama Luigi Luca Cavalli Sforza. Y yo quisiera arrancar mencionándolo porque realmente él fue el padre de la genética de poblaciones y el desarrollo de la correlación entre genética y lingüística. Ya falleció, pero él fue el padre de todo esto. Por supuesto que unido a siempre equipos de trabajo, porque en esos campos hay que trabajar en grupo, pero eso no le quita el gran logro de que fue el que desarrolló. Pueden buscar un poco la biografía de Cavalli Sforza, por ahí, básicamente por ahí vienen los árboles, ¿verdad? Que él hizo y pueden buscarlos. Y este hombre básicamente logró trazar el árbol genealógico de la humanidad desde que salimos de África, ¿verdad? Fue una cosa impresionante, ¿verdad? Y lo más importante, digamos, fue la correlación que logró establecer entre los grupos humanos y las familias lingüísticas, ¿verdad? Se dio cuenta que las familias lingüísticas se agrupaban, es decir, a través de los genes, ¿verdad? Esto hay que explicarlo muy bien, porque puede ser que, ¿verdad? Se presente un poco a discusión, ¿verdad? Que no me entiendan bien qué es lo que, lo que estoy diciendo. No se trata, digamos, de que la gente hable eh, en relación con los genes, ¿verdad? No, no es eso lo que queremos, ¿cómo es que se llama decir? O sea, las personas pueden hablar cualquier lengua. O sea, la lengua específica es aprendida, no viene en los genes, ¿verdad? Al menos digamos lo que llamaríamos la gramática, el léxico, las cosas más generales, aunque hay una teoría ahí que plantea que hay una base genética para ciertas cosas, pero no estamos aquí discutiendo eso. Pero, es decir, no es eso a lo que nos referimos. Es decir, si un hijo mío, yo tengo un hijo, y yo pues seguro no tengo nada de sangre china, pero si mi hijo crece en China, aprende a hablar chino, punto, el mandarín. Y al revés, totalmente, ¿verdad? Y los chinos que vienen para acá, es decir, aprenden español sin ningún tipo de problema. Eso no es ningún tipo de problema, ¿verdad? Entonces, no es eso a lo que nos referimos. A lo que nos referimos es al hecho de que si usted separa dos poblaciones, veamos esta imagen, por ejemplo, que tenemos acá. Usted tiene una sola población, un conglomerado. Cuando usted tiene un conglomerado poblacional, ¿verdad? Uno solo. Ese conglomerado comparte genes y comparte el idioma también, entre otras, bueno, la cultura, costumbres, etcétera. Así es las poblaciones humanas. Cuando las poblaciones humanas están juntas, tienen relaciones entre ellas, ¿verdad? Tienen contactos, ¿verdad? Comparten la lengua y comparten los genes. Hay trasiego de genes entre este lado y todos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay una migración, se separa. Aquí vemos dos grupos de personas, ¿verdad?
Entonces, las personas que están arriba quedaron completamente separadas de las personas que están abajo. Con el tiempo se van a producir cambios genéticos. Se van a producir cambios genéticos. Los cambios se producen porque la reproducción del material genético, lo sabemos, no es exacta, ¿verdad? Es decir, a pesar de que debería ser exacta, ¿verdad? A veces cuando se está copiando, ¿verdad? El ADN, recuerden que el ADN es un montón de letras G, T, A, T, T, A, ¿verdad? ADN, ¿verdad? Entonces, en algún momento, en lugar de tener una la T, ¿verdad? Tiene una E, la guanina, ¿verdad? Y entonces, digamos, ese tipo de pequeñas variaciones se van introduciendo, provocan problemas, enfermedades, etcétera. No vamos a ahondar en eso, ustedes conocen mejor eso que yo. ¿Y qué es lo que sucede acá? Entonces se va creando una deriva genética, se van creando cambios genéticos que, digamos, el pueblo de arriba va a tener, pero como ya no tiene contacto, no hay manera que el pueblo de abajo los tenga. ¿Por qué no? Porque ya no hay contacto. Esos genes, digamos, diferentes, que ese material genético diferente que se ha creado en la población de arriba, ya no hay manera de pasarlo a la población de abajo. Entonces, se han separado, ¿verdad? Entonces, esas particularidades genéticas van a ser exclusivas de ese grupo. ¿Y qué es la relación con la lingüística? Que es exactamente lo mismo que ocurre con la deriva de las lenguas. Mientras usted esté unido, mientras usted esté unido, se crea comparten la lengua. ¿Qué es lo que sucede? Cuando usted separa las poblaciones, estas dos poblaciones, cada una va a ir introduciendo cambios lentamente, va a ir introduciendo cambios a nivel lingüístico, cambios lingüísticos que se acumulan y se acumulan y se acumulan, ¿verdad? De todo tipo de cambios, pueden ser fonéticos, gramaticales, léxicos, etcétera, etcétera. Y esos cambios con el tiempo van provocando que se creen lenguas completamente diferentes. Y esas lenguas completamente diferentes dependen de la lengua madre, por supuesto, pero que ya hace imposible que el grupo se pueda comunicar. Entonces, claro, con el ejemplo que tenemos acá de los grupos, el grupo de arriba sencillamente empieza a derivar, hasta que habla una lengua completamente diferente del grupo de abajo y ya no es inteligible, ¿verdad? Ellos ya no se pueden. Al principio, antes de la separación, se entendían, hablaban la misma lengua, que se va a convertir luego en la lengua madre. Y al separarse, cada uno deriva su propia lengua y entonces se convierten en lenguas completamente diferentes. Emparentadas, por supuesto, la lengua de la gente de arriba, la lengua de la gente de abajo, diríamos, son lenguas hermanas que derivan de la misma lengua, pero totalmente, ¿cómo es que se llama? Diferentes, ya son ininteligibles, ¿verdad? El caso, qué sé yo, del español y el francés, ¿verdad? Nosotros no comprendemos tan fácil el francés, a pesar de que el francés y el español son lenguas hermanas, derivan de la lengua madre, del latín, ¿verdad? Ambas son lenguas latinas, sí, y, pero ya no son comprensibles. Y así sucesivamente. Ustedes saben que el español es la lengua hermana del inglés, donde la profundidad temporal es todavía mayor, ¿verdad? Y ni decir nada del ruso, del persa, que también, o de las múltiples lenguas que existen en la India, ¿verdad? Muchas lenguas de la India son lenguas de la misma familia del español, ¿verdad? Es completamente incomprensibles para nosotros, pero derivan de la misma, del mismo tronco, ¿verdad? Entonces esto, digamos, hay una correlación debido a esta situación de que es la separación y las migraciones lo que produce tanto la deriva de genes como las lenguas diferentes, lo que descubrió Cavalli Sforza y lo que permitió, digamos, que es uno de los grandes avances, digamos, de las últimas décadas, porque ha permitido generar conglomerados y entender cómo fue que la humanidad migró, cómo fue que la humanidad se movió y cómo fue que la humanidad ha caminado. Y ahora yo quisiera mostrarles unos mapas para que ustedes vean cómo es que funciona, digamos, todo esto a grandes rasgos.
Esto se puede hacer con múltiples formas, pero nosotros normalmente se hace con dos, ¿verdad? Se hace con las mujeres o se hace con los hombres. Voy a mostrar primero el mapa de las mujeres y luego nos centramos en los hombres. En los hombres es un poquito más fácil porque en el caso de las mujeres hay más variedad, ¿verdad? Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué hay más variedad en el caso de las mujeres? Porque, bueno, por razones biológicas, las mujeres no pueden tener tantos hijos, ¿verdad? Es limitado. El número de embarazos que una mujer puede tener, anda alrededor de los 20, quizá 25, ¿verdad? Embarazos, ¿verdad? Las abuelas tenían esa cantidad de embarazos y siempre, por supuesto, que de los 20, 25 no le pegan todos los hijos, ¿verdad? Menos en aquella época, ¿verdad? En épocas prehistóricas la mortalidad era tremendamente grande, ¿verdad? Entonces le quedaba el número de hijos mucho más reducido, ¿verdad? Y en los hombres, pues es diferente, ¿verdad? Mientras una mujer al año solo puede tener un embarazo prácticamente, ¿verdad? Un hombre puede embarazar a cualquier cantidad de mujeres en, en un año, imagínense, ¿verdad? La cantidad de mujeres que puede embarazar un solo hombre. Y eso, digamos, genera mayor, como vamos a ver, diversidad genética. Este mapa que vemos acá es el mapa de la migración así grande y general a partir del ADN que heredamos de las madres, que se llama ADN mitocondrial. Resulta, o sea, acontece, gente, que nosotros, ustedes saben que somos la mezcla del ADN de papá y mamá, ¿verdad? Entonces, cuando se va a producir la fecundación, la mitad del ADN viene de papá, la mitad del ADN viene de mamá, y entonces esas dos mitades se juntan, una viene en el espermatozoide y la otra viene en el óvulo, y se juntan y se generan esas dos mitades, ¿verdad? Y se genera ya, somos una mezcla, ¿verdad? Entonces yo solo con mi madre tengo solo el 50% del ADN. Pero hay una parte que heredamos 100% de la madre. ¿Cuál es esa parte que heredamos 100% de la madre? Es el ADN mitocondrial, que se encuentra, como su nombre lo indica, en la mitocondria. En la célula, yo no voy a aquí repasar todo lo que dice la gente, ¿verdad? Las clases de biología en el colegio, vayan y repasan. Bueno, en la célula hay una vara ahí que se llama la mitocondria, ¿verdad? Entonces, muy bonita. Es así como alargadita. La mitocondria, resulta que es heredada 100% de la madre. ¿Por qué? Porque no tenemos de otro lado de dónde la vamos a sacar. No se puede sacar de otro lado. Entonces, digamos, mi mitocondria es heredada de mi mamá. Mi mamá me dio toda, completa, ¿verdad? Entonces, el ADN que está contenido en la mitocondria eh, hace que nos permitan poder trazar el linaje por la madre, ¿verdad? Cuando se hizo el estudio, se descubrió que todos los seres humanos, y bueno, eso es algo que no he dicho, pero todos los seres humanos somos hermanos, venimos del mismo linaje, venimos del mismo grupo, ¿verdad? Todos salimos de África, ¿verdad? Hay que tener claro que eso es así, ¿verdad? Hace 300.000 años, más o menos, ¿verdad? Ese es el origen de la humanidad en África. Y una de las cosas que se descubrió fue que efectivamente esta L que está ahí en el mapa, no sé si pueden ver en África, que dice la EVA mitocondrial. Esa EVA mitocondrial que está ahí es porque todos somos descendientes de la misma mujer. Y a esa mujer que vivió en África, ¿verdad? Se le puso el nombre de la EVA mitocondrial. Es decir, todas nuestras mitocondrias vienen de esa misma mujer. Eso no significa, ¿verdad? La gente siempre me hace preguntas de tipo religioso. Eso no significa que esa señora fuera la misma Eva de la Biblia, nada que ver eso. No tiene, sencillamente que le pusieron así, porque venía como muy al dedo el nombre, ¿verdad? Y lo otro que tampoco es que fuera que solo esa señora existía.
O sea, esa señora existía, la madre de todos nosotros, la Eva mitocondrial, pero obviamente en ese momento había un montón de mujeres más. O sea, nunca la población humana ha sido dos personas. Eso es estúpido, ¿verdad? La población humana siempre ha tenido cierta cantidad. Aunque tenemos lo que llamamos cuellos de botella, parece que hubo cuellos de botella, es decir, que la población en un momento se redujo. Este, nunca han sido ni 5, ni 6, ni 7 personas, ¿verdad? Es decir, no existiríamos rotundamente. Entonces había más mujeres. Lo que sucedió fue que el linaje de ella sustituyó los otros linajes de las otras, ¿cómo es que se llama? Mujeres, y entonces al final solamente el linaje de ella pervive a nivel, ¿cómo es que se llama? Femenino. Y aquí vemos en el mapa, entonces, uno puede ir trazando los cambios genéticos y puede ir viendo cómo la humanidad migró y cómo, ¿verdad? Fue poblando el planeta a partir de los cambios en el ADN mitocondrial, ¿verdad? Y acá está, entonces, vemos los linajes que poblaron América son A, B, C, D, y el famosísimo X, que es un linaje muy misterioso que ha causado mucha discusión. Entonces, vemos acá los linajes, ¿cómo es que se llama? De en este caso, las mujeres, ¿verdad? Que heredamos también, por supuesto, los hombres. Lo mismo, exactamente eso mismo ocurre con los hombres, y aquí va a ser más revelador. Todavía no, porque como digo, como el panorama con las mujeres es más complicado, con los hombres ahora sí ya nos va a permitir ver cómo fue el poblamiento del continente, ¿verdad? Quiero yo compartirles acá un poco el mapa de los hombres, y va a ser muy interesante porque el mapa de los hombres nos permite ver de una mejor manera cómo está la cosa, ¿verdad? Voy a compartirles otra vez la pantalla donde podemos ver ese mapa que me interesa a mí. Este es, por ejemplo, un ejemplo también de los hombres, ¿verdad? No está completo desde África, pero sí me interesa porque aquí se puede ver el Q, que es ven, aquí solo tenemos eso se llama un haplogrupo. Ahorita voy a explicar qué es. En el caso de los hombres, la genética tiene que ver con el cromosoma Y, ¿verdad? O Y, no sé cómo dirán ustedes. Creo que siempre decimos cromosoma Y. El cromosoma Y se hereda directamente. Es un cromosoma chiquitico, por cierto, no es. Ustedes lo han visto, es un chiquitico. Es el más chiquitico de los cromosomas. Se hereda directamente del padre. Es decir, yo tengo el cromosoma Y de mi papá, ¿verdad? Y esto es así porque mi mamá no tiene cromosoma Y, ¿verdad? Bueno, en condiciones normales las mujeres no tienen cromosoma Y. Y las mujeres son XX. Pero volvemos a las clases de biología, etcétera, etcétera. Ustedes plantean eso, ¿verdad? Podemos ahondar ahora si queda alguna duda con eso. Las mujeres son XX y los hombres son XY, ¿verdad? Entonces estoy jodido porque las mujeres, si quieren saber el linaje por el padre, tienen que tener al padre vivo o un hermano, ¿verdad? O un tío, alguien que tenga cromosoma Y, porque no pueden hacer un análisis del cromosoma Y si no lo tienen. Entonces, aquí es muy fácil trazar la evolución de los hombres, de hombre a hombre, de padre a hijo, de padre a hijo, cómo evolucionó la humanidad a través y cómo migró la humanidad comparando el cromosoma Y. Es exactamente lo mismo que dije ahora con las mujeres, con la mitocondria, ¿verdad? Con el ADN mitocondrial, pero aquí es con el ADN eh, presente en el cromosoma Y. Y digamos, la ventaja que tiene esto es que
como dije, normalmente los linajes de los hombres, por razones de tipo patriarcal, que no viene la razón aquí, tienden, digamos, los hombres a ser más compactos, ¿verdad? Y entonces aquí vemos, por ejemplo, esas diferencias se agrupan o se reúnen en lo que llamamos un haplogrupo. Un haplogrupo es sencillamente un linaje que comparten el mismo origen, ¿verdad? Y aquí podemos ver los linajes, ¿verdad? Podemos ver el famoso linaje Q. Hay un haplogrupo Q, que ahorita voy a poner el mapa, que es el de la migración más importante de todos los indígenas americanos, ¿verdad? Ese haplogrupo que ven aquí, hay dos variantes, la QM3 y la QZ780, es la que va a poblar, digamos, el continente. Gracias a la genética podemos ver esa migración de la que no teníamos conocimiento hasta que no hubo análisis genéticos. Y ahora vamos a relacionar esto con, ¿cómo es que se llama? Con las lenguas. Y entonces va a empatar y esto va a quedar así como que van a ver ustedes que es una maravilla, ¿verdad? Y entonces, claro, por supuesto, ahí está ¿cómo es que se llama? El, el, el aprogrupo Q, ¿verdad? Entonces, si usted quiere saber, por ejemplo, paréntesis, mucha gente dice, yo quiero saber cómo emigró, de dónde viene mi papá, etcétera, etcétera, lo que tiene que hacer es un análisis genético. No son tan caros, ¿verdad? Los hay desde 60, 70 dólares, que para mí me parece que es un precio asequible, 60, 70 dólares, y que uno puede hacérselos, ¿verdad? Esos análisis. Y, y entonces uno puede tener la claridad de dónde vienen, por aquello que usted tenga esa curiosidad, ¿verdad? Yo me lo hice, ¿verdad? Por ejemplo, y mi cromosoma Y es de esta familia R que está aquí. Ven que la R, el haplogrupo R es el de Europa, ¿lo ven? Aquí es el R1, el famoso R1B. Aquí está el R1B que tiene su origen en el Medio Oriente y que a partir del Medio Oriente se va a expandir por toda Europa. Casi toda Europa es de ese haplogrupo R1B. Ese es el mío, ¿verdad? Eso significa que yo soy descendiente por línea de varón de un señor que vino de Europa, ¿verdad? Es decir, no, yo no soy. Alguien me preguntaba que si yo era indígena. Bueno, por línea de varón, ni siquiera genéticamente puedo decir que descienda. Entonces, es diferente al caso de los indígenas. Cuando un indígena se hace el análisis genético, le va a salir que su cromosoma Y es Q, ¿verdad? Le va a salir que su cromosoma Y es Q y que pertenece al linaje de hombres, ¿verdad? Que poblaron el continente americano, como dije, hace 30,000 años. Cuando se hagan el análisis genético van a ver, eso no significa que no pueda ser que no haya algún hombre ahí, ¿verdad? Pero normalmente lo que nos va a ocurrir a nosotros es que en la población del Valle Central costarricense es que papá es siempre, ¿verdad? Europeo y normalmente mamá, cuando hacemos el de la mamá, el femenino, por la línea femenina, nos va a salir que es de origen indígena porque los españoles, ¿verdad? Que nuestros antepasados españoles, la mayoría son hombres, ¿verdad? Vinieron mujeres, por supuesto, bastantes mujeres de Europa, pero no en la misma cantidad que vinieron los hombres. La mayoría que cruzaba el Atlántico, ¿verdad? Hay que tener arrojo para cómo que meterse en este barquito que es una cascarita y cruzar semejante océano. Eran hombres y entonces cuando venían aquí, pues se casaban con indígenas, o tenemos también mucha herencia negra, ¿verdad? De la que también podemos hablar en otro pues, momento. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer en el chat, no se queden con las dudas, si algo no estoy explicándolo bien, no se queden con ninguna duda, de una vez ustedes me interrumpen. Igual, si alguien quiere hablar, participar, puede interrumpirme. Entonces, estos análisis genéticos que hemos hecho nos permiten, ¿cómo es que se llama?, determinar que hubo
3 grandes migraciones al continente. Ven, eso era algo, otro de los grandes avances que hemos dado, es que hubo 3 grandes migraciones y que esas migraciones se corresponden de alguna manera, como vamos a ver ahorita, con las lenguas que se hablan en, ¿cómo es que se llama? En el continente americano, ¿verdad? La primera de estas migraciones es esa que dije del haplogrupo Q, ¿verdad? La de hace 30,000, la de hace 30,000 años, ¿verdad? Aquí más o menos vamos a compartir otra vez la pantalla y a ver un mapa con la disposición del haplogrupo Q, ¿verdad? Estos mapas de calor que están aquí, ¿verdad? No sé si los ven, son muy típicos y que se usan mucho en... ¿Y por qué usamos estos mapas? Porque, volvemos al punto, algo que sí no he dicho, ¿verdad? Este, es que algo que me han preguntado, es que no hay, ¿cómo es que se llama? Primero, no hay personas puras, o sea, es decir, volvemos al punto, no sé, es decir, creo que eso es algo que no he dicho. Cuando ustedes pagan hacer su, no sé si han pagado hacer un análisis genético, yo les recomiendo que se paguen a hacer un análisis genético. Como digo, no es algo que cueste, pues no está pegado del cielo. 60, 70 dólares para mí no están pegados del cielo. Le mandan a uno el kit hasta la casa y uno usa el hisopo en la boca y luego pues manda y le dan los resultados. A usted le van a mandar los resultados en porcentajes. Dice, tanto porcentaje de tal cosa, tanto porcentaje de tal cosa y tanto porcentaje de tal otra, ¿verdad? Eso es así, ¿verdad? Porque no hay nadie que sea puro, por así decirlo, si me permiten el uso de ese término que de todo es asqueroso, ¿verdad? Es decir, esa palabra, más bien lo que puede producir es racismo. Entonces, qué sé yo, todos tenemos. ¿Verdad? Yo, por ejemplo, herencia africana, yo tengo un 5% de herencia africana, de los, ¿cómo es que se llama? De los esclavos africanos que llegaron a Costa Rica durante la colonia, ¿verdad? Llegaron durante la colonia, vienen muchos esclavos africanos y ellos tienen una impronta genética importante, que son diferentes a los, totalmente diferentes esos a los de, ¿cómo es que se llama? Que llegaron después a Limón, cuya emigración, como saben ustedes, es más reciente. Y bueno, pues el asunto aquí es que, ¿cómo es que se llama? Lo mismo va a pasar con, 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 ¿cómo es que se llama? Con los indígenas, ¿verdad? Es decir, cuando uno le hace un análisis genético a un indígena, no es que va a parecer 100% indígena. Ya los pueblos indígenas de toda América tienen genes europeos. ¿Cómo no van a tener genes europeos si han estado aquí en contacto con poblaciones europeas desde hace 500 años, ¿verdad? O sea, por supuesto que los genes se han ido colando, ¿verdad? Se han ido colando unos a otros, ¿verdad? Los genes se han ido, pues, pasando. Entonces, claro, lo que se hace es un análisis estadístico, ¿ven? Entonces, cuando uno hace un análisis estadístico, sale este mapa que pueden ver acá. Este mapa lo que nos permite es saber dónde está la concentración mayor desde el punto de vista estadístico, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí vienen los porcentajes del haplogrupo, ¿verdad? Determinado, ¿verdad? Y entonces nos revela, ahora sí, la estadística nos revela una serie de cosas que son importantísimas, importantísimas, porque nos revelan ahora sí las 3 grandes migraciones. El haplogrupo Q del cromosoma Y nos permite ver que prácticamente todo el continente hubo una gran migración que abarca prácticamente todo el continente, como pueden ver, ¿verdad? Pero que hay un paso aquí que ahora vamos a ver que no pertenece a esa gente, que fue una migración posterior,
¿verdad? Entonces, prácticamente podemos decir que, qué sé yo, que el 90% de los pueblos indígenas de América descienden de la misma migración de hace 30,000 años y que se representa por ese linaje de varón que es el Q, ¿verdad? Y que todos de alguna manera se encuentran emparentados. Esa es la primera migración. Entonces, tenemos una primera migración que normalmente la gente lo llama amerindios, ¿verdad? Es como suelen llamar a esa, y es la que va a poblar prácticamente el continente. Luego van a venir entonces otras dos migraciones más que sí son completamente separadas, ¿verdad? La segunda migración, ¿verdad? La segunda migración tiene que ver con otro haplogrupo que se llama el C3, ¿verdad? El C3. Voy a mostrarles un mapa para que ustedes lo vean. Claramente, ustedes ven este mapa y usted puede ver que el haplogrupo C3, ese linaje, era mayoritariamente allá en Asia, pero usted puede ver como una mancha que se expande por el territorio americano. Esa es la segunda migración. Y aquí ya la gran ventaja que tenemos es que ya podemos hacer una correlación entre esa migración y las lenguas. Sabemos quiénes son esa segunda migración. Esa segunda migración son un grupo, una familia de lenguas de Norteamérica específica que se llama la familia Na-Dene. Así se llama. Na-Dene. Usted lo puede buscar ahí en la Wikipedia y le va a dar un montón de información. La mayoría de las lenguas se hablan en Canadá, pero en Estados Unidos se hablan dos lenguas, ¿verdad? Bueno, varias lenguas, ¿verdad? Una de ellas es el apache, famosos apaches. En realidad, no existe una lengua apache, sino hay varias lenguas apaches, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros a veces solemos ser tan, ¿cómo podría yo decirlo, verdad? Tan simplistas y decimos que todos los apaches son lo mismo, pero en realidad no, hay varias lenguas apaches. O había, porque prácticamente el apache está, si no se ha extinguido, está en proceso de extinción, las diversas lenguas, ¿no? No, son cosas que pero verdad son lenguas en Estados Unidos las lenguas quedan 20, 30 personas, ¿verdad? 8, 7 personas quedan, ¿verdad? El proceso de deterioro de las lenguas es deplorable. Triste, triste, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo es que se llama? El asunto acá está en que esa familia tiene además, eso sí, la otra lengua que es que es la lengua más saludable de, 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 de Estados Unidos, que es el navajo, el navajo. El apache o las lenguas apaches son hermanas del navajo. El navajo es la lengua estadounidense en este momento más saludable. 200,000 personas hablan navajo. Pues, tampoco, pues, claro, usted me va a decir, pero eso en Estados Unidos, que son 300 millones de personas. Sí, pero ¿cómo es que se llama? Pero bueno, 200,000 personas es un número considerable, una lengua más saludable. Como digo, eso no significa que no esté a salvo, que esté a salvo, más bien es una lengua que necesita, ¿verdad? Mucho apoyo, ¿verdad? Un día de estos estaba viendo una película, no sé si ustedes la vieron, que yo se la recomiendo. Algo de códigos de guerra, creo que es que se llama. Y es sobre cómo usaron el navajo en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? En lugar de crear un código que podía ser quebrado por los japoneses, ¿verdad? Lo que hicieron fue que se llevaron dos navajos y lo que hacían era que le pedían a los navajos que tradujeran al navajo, ¿verdad? Y que transmitieran la información en navajo y luego del otro lado tenían un navajo que traducía de nuevo. Y como realmente la cantidad de personas que pueden hablar navajo pues son limitadísimas, ¿verdad? O sea, que un japonés no iba nunca a saber navajo en aquel tiempo, les dio un excelente, ¿cómo es que se llama?, resultado usando la lengua para esos
una película muy interesante que se las recomiendo, ¿verdad? Pues bueno, la cosa es que el navajo y las lenguas apaches y otro montón de lenguas más que se hablan sobre todo en Canadá, vemos que pertenecen a ese haplogrupo C3, ¿verdad? Al haplogrupo C3, a un linaje completamente diferente, ¿verdad? Del resto de pueblos indígenas. La segunda oleada, es la segunda oleada, y que tiene relación con partes de Asia. Y eso ha sido otro gran avance, porque hasta ahora, digamos, como la correlación con la genética nos ha permitido explorar relaciones que antes no veíamos. Imagínense ustedes, ¿cómo hago yo para comparar una lengua de Norteamérica con el montón de lenguas que hay en Asia? O sea, al paso que vamos nos da, ¿cómo es que se llama? Nos da 200, 300 años y comparando. Pero si logramos verlo genéticamente, tenemos una pista de por dónde va. Y eso es lo que ha pasado con las lenguas estas nadieñas. Hay en Asia un río que se llama el río Yenisei, está en Rusia, y ahí en el río Yenisei, bueno, se hablan o se hablaban ya, pero en realidad se hablaban las lenguas yenisianas, ¿verdad? Que también ya están muertas todas, creo. Queda una lengua ahí, que está en un estado, pues, deplorable. Las lenguas están muriendo constantemente, o sea, es un proceso sumamente difícil. Las lenguas están muriendo. Nos estamos quedando sin la diversidad lingüística, ¿verdad? Y el problema esencial aquí es que, bueno, que a como se mueren, perdemos parte de la variedad, de la esencia del ser humano, parte del patrimonio. Las lenguas son parte del patrimonio importante de la humanidad y de nuestra diversidad. Pero bueno, volviendo al tema, en el río Yenisei, ahí tenemos esas lenguas. Y ahí es donde se dijo, la correlación con la genética nos dice que ahí es donde deberíamos ir a explorar la cercanía con las lenguas. O sea, que las lenguas de la familia Nadene, el navajo, el apache, deberían estar emparentadas con esas lenguas del río Yenisei. Y se han hecho los análisis, todavía no se han confirmado, pero hay buenos indicios. Ya hay indicios de que efectivamente vamos por buen camino. Todavía no se ha probado. Ahorita voy a explicarles por qué no se ha probado, porque es un fenómeno pues complejo. Y y pero ya hay indicios de que no andamos tan perdidos. Entonces, volvemos aquí a que ese gran avance que la genética, y a como la genética vaya a ir avanzando y descubriendo más patrones genéticos, va a ser más fácil para nosotros poder ponernos a comparar lenguas y a establecer familias de pueblos. Ok, dije que había 3 migraciones. La primera, ya dije, la Progrupo Q, toda la mayoría de pueblos indígenas. La segunda, esta que tenemos acá en pantalla del haplogrupo C3. Y en la tercera no me voy a dedicar mucho tiempo, es la del norte, que son los esquimales, ¿verdad? La tercera es los esquimales, ¿verdad? Toda esta gente que vive en el Ártico, ellos son la tercera y última, ¿cómo es que se llama? Migración. Y que son un grupo totalmente aparte. Ellos viven prácticamente en el círculo polar ártico, ¿verdad? Y tienen, ¿verdad? Eh, en realidad o sea, vieran qué difícil es como, ¿verdad? El esquimal o inuit también se le llama inuit. Son como más, ¿verdad? Vieran qué difícil es establecer un límite para las lenguas esquimales. Lo que suele hablar uno es en realidad las lenguas esquimales porque se traslapan, ¿verdad? Se traslapan por los territorios. Entonces, en realidad no hay como, ¿verdad? No existe eso, ¿verdad? Eh, como en otros países, ¿verdad? Uno a veces lo ve más claro, ¿verdad? En otros países, en Europa, donde aquí se habla alemán y usted cruza la frontera y ya se habla checo, ¿verdad? Desgraciadamente no es tan fácil, ¿verdad?
en muchas regiones. Y eso es lo que pasa. Por eso suele haber las lenguas inuit, las lenguas esquimales, ¿verdad? Porque se traslapan, no hay un límites tan claros. Hay gente que se dedica pues a trabajar en eso y ha sido difícil, ¿verdad? Ahora sí, ya me voy metiendo ahora sí con la parte lingüística. Tenemos entonces 3 migraciones, los esquimales, como dije, las lenguas nadene y el resto de las lenguas eh, americanas. ¿Qué es lo que pasa con el resto de las lenguas americanas? Que a pesar de que tenemos claro el origen, a pesar de que tenemos claro el origen, no tenemos claridad sobre ¿cómo es que se llama? Sobre, sobre que todas esas lenguas sean familia. Ahí sí no tenemos claridad. Esto se debe posiblemente a la profundidad temporal, ¿verdad? A la profundidad temporal, ¿verdad? Entonces, este, claro, 30.000 años, como dije ahora, le zumba el mango. Imagínense que prácticamente se pueden este, eh, convertir en cualquier otra cosa. Es muy difícil encontrar indicios, ¿verdad? Entonces voy a explicar un poco por qué se nos ha hecho tan difícil, cuántas lenguas son, y ya luego quiero aterrizar un poco en Costa Rica, porque no quiero, pues, no he llegado ni a Costa Rica, pero tengo que llegar a Costa Rica en algún momento. Y la cosa aquí es que, bueno, lo primero que la gente me pregunta es, bueno, ¿y cuántas son esas lenguas, verdad? Pregunta dificilísima que la gente suele, ¿cómo es que se llama? Hacerle a uno y uno no sabe qué contestar, ¿verdad? Bueno, la verdad es que no es fácil, no sabemos, ¿verdad? Por cosas que voy a explicar en la próxima clase, ¿verdad? Pero uno, hay lenguas de América de las que solo quedó el nombre. O sea, no quedó nada, nada más que el nombre. O sea, se sabe. Entonces, o sea, ¿cómo puede tener un criterio de algo que solo quedó el nombre? ¿Verdad? O que lo que quedó fue tan poco y tan poco y tan miserable que uno dice, bueno, es decir, ¿qué se puede decir, verdad? O sea, algo que vamos a ver de hoy en 8 con la lengua que se hablaba en Quepos. No sé si ustedes han ido a Quepos. Es muy bonito ir a Quepos, pues uno va, ahí está la marina y pues se puede tomar un trago ahí en la marina de Quepos. Yo los invito, ¿verdad? A que se den una vuelta por ahí, ¿verdad? Ya sea que se van aquí por la carretera, creo que se puede ir por Pérez Celedón también, ¿verdad? Y uno pues hace un poquito de turismo, ¿verdad? Obviamente usted va ahí a Quepos buscando este, este, pues indígenas y ya no hay, se acabaron, ¿verdad? Como que vamos a ver que hubo pueblos enteros que se acabaron, ¿verdad? Y bueno, ese fue el caso de los indígenas Quepo, se llamaban así los indígenas Quepo. Y obviamente los indígenas Quepo hablaban una lengua, que era el idioma Quepo. Pero bueno, del idioma Quepo quedó una palabra. Eso vamos a trabajar de hoy en 8 un poco con ese asunto. Una palabra. De toda la lengua quedó una palabra nada más. Que la registra Juan Vázquez de Coronado en sus cartas de relación, ¿verdad? Recuerden que Juan Vázquez de Coronado, el conquistador de Costa Rica por excelencia, pues mandaba reportes a España y en esos reportes pues mandó una de las palabras y ya está, eso fue lo que quedó. Entonces, claro, imagínense ustedes que bueno, al quedar solo eso, los datos que tenemos son muy pobres y cómo vamos a hacer un conteo de lenguas así. O sea, pues, es algo que es realmente deplorable, me parece a mí. ¿Verdad? Entonces, ese es el primer problema. El segundo problema, bueno, hay lenguas que, aunque ustedes no lo crean, todavía no conocemos porque hay pueblos que no han sido contactados todavía. En el Amazonas todavía hay pueblos nómadas
en el Amazonas, que viven en lo profundo de la selva y que nunca han tenido contacto con el mundo exterior. Y obviamente, si nunca han tenido contacto con el mundo exterior, esa lengua que ellos hablan, sospechamos más o menos qué es lo que hablan, pero de ahí uno no puede saber a ciencia cierta porque esto es una ciencia. Uno no puede andar inventando, la lingüística es una ciencia, uno no puede andar inventando tonteras, ¿verdad? Es decir, entonces hasta no tener seguridad, todo ese montón de pueblos, de pues qué es lo que hablan, y serán lenguas diferentes, serán lenguas emparentadas, etcétera, etcétera. Como digo, tenemos más o menos sospechas, pero no podemos estar seguros hasta, ¿verdad? Hasta hacer un análisis realmente cabal de todas esas lenguas. Entonces, más o menos hay más de 1000 lenguas. Yo más o menos. En números gruesos, ¿verdad? Ustedes me dirán, bueno, tenemos más de 1000 lenguas, ¿verdad? Más o menos esa sería la cantidad, ¿verdad? Posiblemente no, como digo, no tenemos un número exacto, pero por ahí anda, ¿verdad? Hay gente que ha publicado libros y ha tratado pues, de establecer números, ¿verdad? Y esos números, pues por ahí andan, ¿verdad? De esas 1000 lenguas, por lo menos de unas 800 tenemos datos bastante confiables, tenemos seguridad, muchas lenguas muertas, hay muchas lenguas muertas, pero a pesar de que estén muertas, tenemos datos que se recogieron en épocas anteriores, ¿verdad? También se han perdido esos datos, ¿verdad? A veces esos datos, desgraciadamente, se han perdido, ¿verdad? Eso pasó recientemente en Brasil, cuando se quemó el museo, ¿verdad? De Río Janeiro. Esa quema del Museo de Río Janeiro fue una desgracia, pero de proporciones bíblicas, porque muchas lenguas muertas, había grabaciones de lenguas muertas de Brasil y estaban ahí conservadas en el museo y se quemó el museo, se quemaron las grabaciones, se perdió todo, ¿verdad? Volvemos a las desgracias que hay, ¿verdad? Bueno, y más o menos hay unas 200 familias. Y ahí ya vamos, es decir, 200 familias más lo más las lenguas que hay aisladas. Hay un montón de lenguas que llamamos también, unas 50, 60 lenguas en todo el continente que llamamos aisladas, es decir, que no hemos podido establecer a ciencia cierta cuál es su familia. Entonces, hablamos como de 200 familias. Entonces, volvemos ahora al punto que retomábamos, ¿verdad? Bueno, alguien preguntaba entonces, el origen de todos los americanos, indígenas americanos, es esas tres migraciones. Los esquimales de la migración esquimal, la familia Nadené de los apaches, los navajos, de esa migración que fue posterior, y el resto, las mil y resto de pueblos, más de 1000 pueblos indígenas de América, todos tienen que tener el mismo origen genético en el cromosoma Y de la progrupo Q, todos es el mismo, pero no hemos podido todavía establecer, no hemos podido establecer eh, una sola familia. ¿Por qué? ¿Verdad? Bueno, hubo un señor que, que sí que lo propuso, ¿verdad? Este señor se llamaba Joseph Greenberg, ¿verdad? Lo pueden buscar en la Wikipedia, es un lingüista muy famoso. Y este señor, Joseph Greenberg, eh, propuso hace, hace unas décadas, ahí pueden ver la foto de él, ¿verdad? Era profesor en la Universidad de Stanford, para que vea que, digamos, hay gente que dice llevas en todo lado, ¿verdad? No solo porque Stanford es una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Y él propuso que tenía que ser que hubiera una única familia. O sea, yo entiendo un poco la lógica de él. O sea, la lógica de, no puede haber 200 familias. O sea, si venían de una misma migración genética,
tenían que venir de un mismo origen y tiene toda la razón. ¿Qué es lo que pasa? Que él, en lugar de hacerlo con los métodos tradicionales científicos de la lingüística, se inventó un método nuevo, ¿verdad? De estadístico ahí, de comparación, ¿verdad? De palabras, y esto generó mucha polémica. Ningún lingüista ha aceptado, ¿verdad? Excepto 3 o 4 gatos, ningún lingüista ha aceptado la conclusión de él de que debería existir una única, grande y enorme familia de lenguas, sino que hoy día, como digo, lo que hay son 200 familias, ¿verdad? Eso es lo que hay, ¿verdad? Y voy a explicar ahora sí, para ya luego voy a ir a Costa Rica porque se me va el tiempo, porque es que, bueno, hay 200 familias. Se han ido, pues algunas reduciendo, se han ido unificando algunas, pero no ha habido. Bueno, pues sencillamente porque obviamente cuando esto cambia en el tiempo, cuando una lengua cambia en el tiempo, hay que hacer un análisis muy profundo para poder establecer el parentesco, entre dos formas, ¿verdad? Yo les voy a dar un ejemplo. Aquí estamos, este, no sé si pueden ver, ahí me dicen, si no ven, tenemos un ejemplo que estoy poniendo ahí, que es el ejemplo de you y vos, ¿verdad? Pronombres, ¿verdad? Casi siempre usamos pronombres porque los pronombres tienen una gran ventaja, que los pronombres perduran en el tiempo, son tremendamente durables, ¿verdad? Mientras que hay palabras que rápidamente nacen y mueren, ¿verdad? Los pronombres no, los pronombres son tremendamente duros, ¿verdad? Vos, por ejemplo, que viene del latín, ¿verdad? Prácticamente no ha cambiado nada en 2000 años. O sea, en latín se decía was, ¿verdad? Y nosotros decimos vos. Vea que en 2000 años prácticamente el pronombre no ha cambiado mucho. Y tú, en latín era tú, ¿verdad? O sea, tampoco ha cambiado gran cosa. Tú, 2000 años y tú, es tú, ¿verdad? Sigue estando ahí, ¿verdad? Pero aún así, pues claro, si yo vengo y le digo a ustedes que you y vos es el mismo, es exactamente el mismo pronombre, dice, pero el profe se la fumó muy verde, no, pero no, rotundo y santamente no. You y vos es la misma palabra, es la misma palabra. Provienen de la misma raíz, de la lengua madre. Recuerden que el inglés y el, y el español vienen de la misma lengua, ¿verdad? Del protoindoeuropeo, ¿verdad? La familia, esta nuestra, ¿verdad? Es la familia indoeuropea, la familia de lenguas de Europa y de, ¿cómo es que se llama? De la, que se extiende hasta la India, por eso se llama indoeuropeo, y que abarca pues una cantidad de lenguas enormísimas, es una familia como está muy extendida, pues que tiene muchísimos hijos. Entonces, claro, vean ustedes que cuando uno hace todo el análisis de profundidad, uno en algún momento va a llegar a la conclusión de que you y vos son la misma palabra, ¿verdad? Pero ahí no es evidente, no es algo que uno pueda ver tan evidente, ¿verdad? Y ahí curiosa, ya eso como nota curiosa, que ambos pronombres les pasó lo mismo, que pasaron de ser plurales pasaron al singular, ¿verdad? Eso es una cosa porque vos era una forma plural, ¿verdad? Y you, bueno, you todavía en inglés es plural, ¿verdad? Pero también es singular. You se comió al equivalente de tú en inglés, que es thou, el pronombre thou, que queda muy poca gente, ya casi nadie usa el pronombre thou, creo que aparece ahí en el Padre Nuestro. Pero, y creo que en Escocia todavía, los Amish también me han dicho
creo que usan el pronombre thou, pero que es el equivalente de tú, ¿verdad? Pero you pasó del plural al singular. Y lo mismo pasó con vos, ¿verdad? Vos pasó del plural al singular. Entonces, esto hace que sea muy difícil, ¿cómo es que se llama? Poder establecer las familias de lenguas, ¿verdad? Es algo que es de una paciencia franciscana, prácticamente. O sea, hay que tener mucha paciencia para establecer esto. Voy a explicarles con algunos ejemplos del español y del inglés, porque son lenguas que me imagino que nosotros conocemos, y luego ya, es que vengo anunciando que voy a aterrizar a Costa Rica y no aterrizo a Costa Rica. Qué vaina, ¿verdad? Pero vean más o menos cómo funciona y ya les llego. Es que, ¿verdad? Es mucho lo que hay que explicar y mucho lo que hay que resumir en esta hora y media, hora 40 minutos que tenemos. ¿Cuántas cosas hay que decir? Si no entienden algo, vuelvo a repetir que por favor me lo dicen para yo volver a explicarlo de alguna manera. Entonces usted tiene el español, el inglés y el español, ¿verdad? Entonces eh, usted tiene la palabra en inglés, tiene father, y en español tiene padre, y usted me dice, esas palabras están emparentadas, ¿verdad? Indudablemente esas palabras están emparentadas. Son de la, ¿verdad? Eso prueba, profesor, que el español y el inglés son, son lenguas hermanas. No, ¿verdad? Es decir, no basta con eso. ¿Por qué? Porque a veces puede haber coincidencias, puede haber perfectamente coincidencias. ¿Cómo logramos probar? Entonces, ¿cómo logramos probar que efectivamente son dos lenguas hermanas? ¿Cómo logramos probar que son dos lenguas hermanas? Estableciendo una regla fonética, ¿verdad? Y hay que establecer, ¿verdad? Bueno, no solo una, un montón de reglas fonéticas, ¿verdad? Que hablen de una regularidad. Tiene que ser regular, tiene que repetirse. Si no se repite, no puede usted probar absolutamente nada. Entonces, vamos a usar nada más la primera aquí, letra o sonido en realidad. Tenemos una F y acá tenemos una P. ¿Ve? En inglés tenemos una F en father y en español tenemos una P. Quiere decir que para poder establecer con seguridad, necesitamos otros ejemplos donde en inglés haya F y en español haya P. Si usted no logra establecer esa secuencia, en inglés F, español P, usted no logró probar nada. Por dicha, sí la tenemos, ¿verdad? Por dicha, que no cunde el pánico. Usted, por ejemplo, puede decir fish, ¿verdad? Y puede poner pez. Entonces aquí, ¡ay, qué maravilla! Ahí tenemos F y tenemos P. ¿Ve? Ahí se repite. Entonces, ¿ve? Claro, ya estamos estableciendo la regla y vemos que la regla, pues, se cumple. Igual, ¿cómo es que se llama? Tenemos foot, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, pie, ¿verdad? Entonces, y ahí hay otros ejemplos que ustedes mismos pueden, invéntense en ejemplos, les van a salir ejemplos rápidamente a ustedes. Entonces, ahí tenemos una F y acá tenemos una P. Quiere decir que tenemos suficientes ejemplos y, bueno, ahí con 3 no basta, hay que poner uno más, ¿verdad? Pero ya más o menos con el camino hecho, se ponen unos 10 ejemplos donde F en inglés da P en español. Esa es la regla fonética, esa es la regularidad fonética que necesitamos nosotros y eso nos da seguridad. Ahora, hay que hacer esto con todos los sonidos. Entonces, calcule, por eso digo yo que hay que tener, ¿cómo es que se llama? Paciencia franciscana
y no es cualquiera el que se dedica a esto, porque hay que ir trabajando palabra por palabra y estableciendo relaciones, y eso es un trabajo que le zumba el mango, ¿verdad? Que le zumba el mango, no es tan, tan fácil, ¿verdad? Y bueno, entonces ya eso nos da una idea de por qué no hemos podido reducir esas 200 familias, porque el trabajo que hay que hacer es establecer esas relaciones, y esas relaciones va palabra por palabra, y comparando palabra por palabra, este, en ese montón de lenguas, calcule usted que no es fácil, ¿verdad? Como que se llama. Lástima que no tenemos como una, ¿verdad? Todavía no hay un programa en inteligencia artificial que pueda ir haciendo ese tipo de cosas, ¿verdad? Ojalá en un futuro lo hubiera y luego le dijera a uno, pero bueno, ahora no, ahora hay que hacerlo a mano, a pie, prácticamente hay que hacerlo a pie, ¿verdad? Y los datos, además, que los datos no abundan, ¿verdad? Es otra cosa que, que no, que no, ¿cómo es que se llama? Este, que no. Bueno, pregunta a alguien ahí que si existen excepciones. Por supuesto que existen excepciones. Las reglas siempre tienen a veces excepciones, ¿verdad? Y obviamente palabras que no tienen el mismo origen no cumplen con la regla. O sea, si la palabra no está emparentada, ¿verdad? Entonces alguien me decía food, comida, y ¿por qué ahí no se cumplía? Me decían en food y comida la vez pasada. Bueno, porque comida no está emparentada con esa palabra. Entonces, son raíces diferentes, ¿verdad? Entonces, bueno, ya vamos ahora sí aterrizando por fin a Costa Rica. Qué vida más triste que no aterrizo yo a Costa Rica. Ya vamos viendo que lo que tenemos que hacer es comparar las lenguas, y una vez que logremos comparar las lenguas, vamos a poder establecer con seguridad ¿cómo es que se llama? La familia, ¿verdad? En Costa Rica, dichosamente, ya ha habido, pues, alguien que trabajó muchísimo en eso, y ahí había una lectura de él, ¿verdad? Que era don Adolfo, Constenla, ¿verdad? Este señor, no sé si lo ven en pantalla, era así como un poco serio, ¿verdad? Maestro mío, fue mi maestro, alguien a quien yo estimaba muchísimo, ¿verdad? Decir, viví en Coronado, por cierto que ahora hablamos con una señora ahí que vivía en Coronado, el maestro Constenla vivía en Coronado, ¿verdad? Vivía justo al frente de la bomba, el Trapiche, ¿verdad? Ahí en Coronado hay una bomba que se llama el Trapiche, y al frente, en una casa blanca, vivía el maestro Constenla. Tenían esa cara así de serio, es que él era así como muy serio y hablaba así con una voz muy grave. Pero ya cuando uno aprendía a quererlo, era pura vida, ¿verdad? Aunque él siempre con esa, pues, seriedad. Ahí hay videos de él en YouTube, se lo llevó muy joven el cáncer. Sufrimos mucho realmente por la muerte de él, porque nos quedamos huérfanos, y el conocimiento que ese señor tenía era grandísimo, ¿verdad? Y ahora, el cáncer se lo llevó muy joven, tanto que todavía podía darle muchísimo a este país, pero el trabajo científico de Constenla es admirable, es realmente admirable. Yo creo que no tiene parangón en la historia de este país, ¿verdad? Y él se dedicó a comparar palabra por palabra por palabra, una con lengua y con la otra, para poder establecer las familias, ¿verdad? Para poder establecer las familias lingüísticas, y hizo ese trabajo tan, tan importante, ¿verdad? Es decir, si no hubiera sido por él, no se logra. No está terminado, es un trabajo que hay que continuar, hay que seguir, hay que meterle mucho el diente a eso,
Y bueno, ojalá yo cuando me pueda pensionar, me pueda dedicar con más calma a eso, ¿verdad? He estado trabajando algunos puntos que quedaron sueltos, pero el trabajo grueso lo ha hecho él, ¿verdad? Voy a mostrarles ahora sí cómo más o menos funciona eso con lenguas ya de Costa Rica y luego voy a mostrarles un mapa con la familia y un árbol genealógico y con eso pues prácticamente creo que pues vamos cerrando un poco. Acá tenemos en pantalla una comparación de los números entre el Cabecar, Bribri, Boruca, Térraba y Choroteca, ¿verdad? En Térraba los números son sufijos, ¿verdad? O son, en realidad, son, pues se pegan, ¿verdad? Es algo que pues, ahorita no vale la pena explicar, pero que si alguien necesita con mucho gusto. El chorotega es una lengua muerta, ya nadie habla chorotega, del chorotega vamos a hablar de hoy en 8, y el chorotega es la lengua de Guanacaste, ¿verdad? Como ustedes sabían, ¿verdad? De hecho, los guanacastecos pues suelen llamarse chorotegas, o en el himno Guanacaste, algo así, sale mucho, se sienten muy chorotega, ¿verdad? Aunque en Guanacaste, ¿verdad? Yo no sé, qué tremendo, es que esto queda grabado. En realidad hay una herencia negra grande, ¿verdad? Porque los chorotegas de Guanacaste, como digo, vamos a hablar un poco de eso de hoy en 8. En algún momento se los llevaron, ¿verdad? Hubo una fuerte sustracción ahí de chorotegas, y se los llevaron de Guanacaste, consecuentemente la lengua muere. Y hay un repoblamiento con población negra durante la colonia, ¿verdad? La marimba, por ejemplo, pues es de origen africano. La marimba es africana. Eso está clarísimo. Y entonces, como que a los guanacastecos no sé por qué no han rescatado esa herencia negra que en realidad tienen, ¿verdad? Y que se ve incluso pues a nivel físico, ¿verdad? Porque las señoras estas guanacastecas grandototas, esa es herencia negra, ¿verdad? Porque las indígenas, ¿dónde se ha visto una indígena así, pues, de ese tamaño, ¿verdad? Las indígenas eran, ¿cómo es que se llama? Menuditas, ¿verdad? Compactitas, es un modelo compacto, ¿verdad? Y esa señora guanacaste, casi toda grandotota, es en realidad más bien parte de la herencia negra, las que echan las tortillas con esos brazotes, tienen unos brazotes así, enormes. Pero bueno, de eso podemos hablar otro día y conversar ahora que termine la clase. Si usted ve acá, vea qué bonito esto. Veamos con el número 2, que es más fácil. En Cabecar tenemos book. En realidad no, aquí es porque no concuerdan por la terminación. En Boruca tenemos book y book en Terra. Claramente, cuando yo comparo el número 2 en Cabecar, y Boruca, Terra, yo tengo que llegar a una conclusión ineludible. Y esa conclusión es que esas lenguas son parientes, porque el número 2 prácticamente es parecido. Pero ¿qué pasa cuando comparo con el chorotega? En chorotega 2 se decía house me. House me. Según los datos, porque también el chorotega quedó, ¿verdad? Eso no quedó así como muy bien atestiguado. ¿Qué es lo que pasa aquí con house me, verdad? Que entonces nos damos cuenta que nada que ver, nada que ver. Y aquí es donde entonces viene el asunto. Y lo que sucede es que las lenguas que están en azul o celeste son de una misma familia. Esa misma familia se llama la familia Chibcha y pertenece también a una gran macrofamilia que llamamos la macrofamilia Lenmichi, como vamos a ver ahora. Pero el chorotega no es familia de esta lengua.
no es familia de estas lenguas porque no se parece en nada. No se parece absolutamente en nada. No tiene, ¿verdad? Ninguna relación. Se ve en los números, ¿verdad? Entonces, ¿qué conclusión podemos llegar aquí? Y bueno, y de hecho el chorotega, pertenece a otra familia que se llama la familia Otomangue. Así se llama la familia del, del chorotega. La familia se llama Otomangue. ¿Verdad? Me pregunta que por qué en Terra los números son terminaciones. Bueno, en realidad no es que sean terminaciones, sino es que los números no pueden aparecer solos, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? En las lenguas, en este tipo de lenguas, los números tienen una cosa, están ligados a una cosa que se llaman clasificadores, ¿verdad? Y los clasificadores, ¿qué es un clasificador? Un clasificador es una, a ver cómo lo explico, una forma, un elemento gramatical, ¿verdad? Que puede ser un sufijo, o puede ser una palabra, este, que me clasifica la forma del objeto que yo voy a contar, ¿verdad? No, eso significa, para efectos prácticos, que no es lo mismo contar objetos redondos que contar objetos planos, por ejemplo, en estas lenguas, ¿verdad? Típico de las lenguas de nuestras, de todas estas lenguas de acá. No es lo mismo contar objetos redondos que contar objetos planos, que contar seres humanos. Eso no ocurre en español, en nuestra lengua, ¿verdad? Porque en nuestra lengua yo uso dos y yo puedo decir dos hombres, ¿verdad? Y además puedo decir dos perros, por ejemplo, pero en las lenguas indígenas no funciona así. El dos de dos perros es diferente al dos de dos hombres, ¿verdad? Dos varones. Y el de dos bolas es otro, y el de dos hojas, porque la hoja es plana, ¿verdad? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero la hoja es plana, la bola es redonda, entonces usa otra manera, ¿verdad? Entonces, claro, ¿por qué es que aparecía con cómo es que se llama? Con el guioncito, es porque esa forma no puede aparecer sola, tiene que pegarse al clasificador que me va a dar la forma y ya me va a completar la palabra para crear el número que voy a contar. Entonces el bu se pega al pedazo que significa plano y me va a generar el número 2 plano, dos para contar cosas planas. Entonces, por eso fue que aparece de esa manera. Una persona pues levantó la mano. Gloriana quería decir algo. Sí, buenas tardes, profesor. Y yo nada más Buenas tenía una tardes. pregunta sobre este tema de las lenguas. Ya que usted nos demostró cómo los chorotega, la lengua era bastante diferente. Entonces yo quisiera saber si había como alguna lengua franca, cómo se comunicaban los chorotega con los demás pueblos o simplemente estaban más aislados, entonces no había tanto intercambio, por decirlo, lingüístico o cultural. Sí, sí había en cada pueblo, cada país tenía pues las lenguas francas. De eso vamos a hablar en la clase de hoy en 8. En el caso de Costa Rica, la lengua franca era la que se hablaba en el centro del país, que es el huetar. El huetar se hablaba en Cartago, San José, Heredia, ¿verdad? Este, y cómo es que se llama, y era la lengua pues franca, había gente bilingüe, había gente bilingüe. Y sí había gente todavía a nivel más macro, ¿verdad? Por ejemplo, la lengua del imperio azteca, la lengua del imperio azteca era el náhuatl.
los aztecas tenían redes de comercio y de poder a lo largo y ancho de todo el istmo centroamericano y nos consta absolutamente, tenemos claridad de que había gente en Costa Rica que hablaba náhuatl y que conocían la lengua náhuatl. Es decir, que entonces, es decir, y por supuesto que era importantísimo para el comercio. Entonces, es decir, hasta aquí llegaban las fauces. No significa que fuéramos parte del Imperio Azteca, ¿verdad? Pero el Imperio Azteca tenía fauces por todo lado, tenía sobre todo relaciones comerciales y para poder establecer esas relaciones comerciales se necesitaba gente bilingüe y había gente aquí que, ¿verdad? Cuando llegaban a comerciar, ¿verdad? Llegaban gente, sabían náhuatl y podían hablar, ¿cómo es que se llama? Con estos señores que venían de allá, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente había lenguas, había, pero no era todo el mundo, por supuesto, igual que ahora. No era todo el mundo, pero sí había personas bilingües que servían de intérpretes. Y de ellos, de muchos de ellos, se sirvieron los españoles, ¿verdad? No sé si quedó claro. Ok. Bueno, vamos a ver un ejemplo más y luego vamos al mapa y al árbol y con eso pues cerramos el día de hoy. Acá tenemos un ejemplo otra vez de la palabra agua que pueden ustedes ver en las distintas lenguas de Costa Rica y vemos otra vez que el chorotega es la lengua que se nos va a plantear. Ven, tenemos chorotega en Nimbu, ¿verdad? Nimbu significa agua en chorotega. De ahí viene pues una palabra que usan en Guanacaste que es nimbuera. Nimbuera es un olla, cerámica, no sé, como una especie de ánfora donde guardan agua, me parece, de, de barro. Es de tinaja, sí, esa es la palabra que estaba buscando. Una tinaja de barro donde guardan agua, nimbuera. Y también hay un lugar, Nimboyores, no sé si ustedes han oído hablar de Nimboyores, que es un acueducto, que hubo un pleito espantoso. En el Guanacaste, como está todo eso seco, hay unos pleitos espantosos por el agua y hay un acueducto muy famoso, Nimboyores, Nimbo, ahí a la palabra agua. Pero nada tiene que ver esa palabra con el resto. Mientras que uno ve Maleco, Cabecar, Bribri, Boruca, vean ustedes cómo se repite la palabra prácticamente en Bribri, di, Boruca, di, Naso, di, ¿verdad? En Cabecar es que agregó un elemento que normalmente ese elemento lo llamamos un formativo, di creo, di gru, ¿verdad? En Cabecar, pero ahí está la di, ¿verdad? Y en Maleco tenemos ti, ¿verdad? Que significa agua, y que ese elemento ti estaba también en Huetar. Ahora que estaba yo hablando del Huetar, ahí no está incluido, pero que es el elemento ti en Huetar, porque sabemos que Tibás, ¿verdad? Tibás es ahí está la cueva del monstruo, en Tibás, entonces ya saben a lo que me refiero. En Tibás significa agua, seguramente agua caliente, ¿verdad? Aunque yo nunca he visto el agua caliente en Tibás, ¿verdad? Si alguien de Tibás y la conoce, me dice. Y esa ti está en Tilarán también, no sé si la ven, ¿verdad? Ahí. Entonces, como pueden ver, esto prueba que estas lenguas están emparentadas, pertenecen a la misma familia, pero que el chorotega no, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó con el chorotega? Los chorotegas llegaron a Costa Rica después, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que los chorotegas llegaron después? Bueno, muy fácil, porque los chorotegas pertenecen a la región de Mesoamérica y entonces ellos hacen la cerámica chorotega es muy diferente a a la cerámica de nuestros pueblos indígenas de este lado del país, o sea, de los no guanacastecos. Cuando usted vaya al Museo Nacional, usted va a ver la cerámica de este lado del país, ¿verdad? Digámoslo así, la cerámica no guanacasteca, que en realidad pertenece a varias regiones,
y usted va a ver la diferencia, pero es que no hay que ser arqueólogo ni ser el último genio de este planeta para darse cuenta que con solo ver a simple vista se ve que la cerámica, esa cerámica chorotega llena de colores y con, ¿cómo es que se llama? Con esas formas figurativas, ¿verdad? Es decir, es total y radicalmente diferente a la cerámica de nuestros pueblos indígenas, que era una cerámica más geométrica, ¿verdad? Con motivos geométricos y ese tipo de cosas, no eran, ¿verdad? Yo no sé si es más bonita, más fea, más horrible, o sea, en realidad eso es nada que ver, depende de los gustos de cada uno. Y esa cerámica, pero sí está claro que es una cerámica completamente diferente, vaya y lo ve usted. Entonces, es muy fácil para nosotros saber cuándo llegaron los chorotegas a Costa Rica, porque lo podemos saber por la cerámica. Y es más o menos en el año 800, por ahí más o menos, ¿verdad? Pues unas décadas antes, unas décadas después, en el año 800, los chorotegas vienen desde México, porque la familia de los chorotegas es la familia Otomangue, y viene de México, ellos bajan, vienen migrando, quién sabe por qué, seguro se pelearon, llegaron y se establecieron en Guanacaste en el año 800, ¿verdad? Entonces sabemos que eran aparte, no eran de esta misma familia. Vamos, ya casi pues cerrando, voy a poner otro ejemplo y luego vemos el mapita y con esto pues cerramos. Vemos acá en este cuadro, ¿verdad? También estas lenguas, la palabra casa y cómo podemos comparar la palabra casa en las diversas lenguas de Costa Rica, ¿verdad? En Huatuso, por ejemplo, que es la misma lengua maleco, tenemos U. Esa U, por ejemplo, es la U de Upala. Upala. Upala significa casa pequeña, pala, pequeño. Upala, casa pequeña, ¿verdad? Entonces vean ustedes que no es, ¿verdad? Jodedera de uno, sino que esas comparaciones nos permiten ir generando la familia y dándole, ¿verdad? Muy posiblemente, pero muy posiblemente, esa U también es la de Ujarrás, ¿verdad? Estamos muy, ¿verdad? Hay muy buenas sospechas de que efectivamente la palabra Ujarrás, que es un pueblo aquí en Cartago, significa, esa U significa casa, ¿verdad? Ujarrás. Vemos que en Cabecara hay Ju, Bribri U, Terraba U, Boruca U, Guaymi, Bocota. O sea, es que es realmente la misma palabra. Ju, U es la palabra para casa. Eso nos permite, digamos, afirmar de una manera muy tajante y que estamos ante la misma familia. ¿Verdad? Una vez que ya hemos hecho esto, ¿verdad? Es decir, finalmente generamos un mapa con toda la familia y una vez que tenemos el mapa, generamos también el árbol genealógico y con eso pues vamos cerrando porque se nos acaba la clase, ¿verdad? Pero que no se nos acabe sin ver el mapa y que no se nos acabe sin ver el árbol genealógico, ¿verdad? Y vamos a ver primero el mapa. Entonces, este que está acá es un mapa que muestra toda esa enorme familia, ¿verdad? De lenguas, ¿verdad? Donde están puestas todas las lenguas que pertenecen a la familia. Algunas de ellas ya muertas, la gran mayoría. Hay que decir, lamentablemente, como dije ahora, la gran mayoría están muertas. Vean qué curioso, si yo le aumento aquí un poco, vean ustedes que Guanacaste, vuelvo a repetir, el color amarillo, ¿verdad? No abarca Guanacaste. ¿Por qué el color amarillo no abarca Guanacaste? Porque ya dijimos, el chorotega no pertenece a esta familia, pertenece a otra familia diferente, familia Otomangue. Esta familia nuestra es más ligada, como ven aquí, a la costa atlántica, ¿verdad? Está más ligada a la costa atlántica, ¿verdad? Y se extiende desde Honduras, ¿verdad? La lengua más al norte, vamos a ver ahora, donde están el Pech, por ejemplo, Paya,
están las lenguas lencas, y hasta Colombia, ¿verdad? Incluso con la frontera con Venezuela, la lengua más cerca que se llama el barí, lengua en la frontera con Colombia y Venezuela, y forman esta enorme familia, ¿verdad? A esta región geográfica nosotros solemos llamarla Baja Centroamérica, y a las lenguas, ¿verdad? Las llamamos las lenguas de la Baja Centroamérica. Y la familia, como dije, es la familia chipcha, chipchense, o también, ¿verdad? Para abarcar todas, lenmichí, también se le llama lenmichí. Las lenguas lenmichíes, ¿verdad? Y son una enorme familia, como ustedes pueden ver. O sea que hay parientes de las lenguas de Costa Rica, hay parientes en Nicaragua, hay parientes en Honduras acá, incluso en El Salvador, aunque ya todas esas lenguas están muertas, en Panamá, ¿verdad? Ahora vamos a hablar del cuna y de las lenguas que están en Colombia, ¿verdad? Las lenguas de Colombia, todas estas lenguas emigraron de norte a sur, de norte a sur. Estaban originalmente en el norte, posiblemente en la frontera entre Honduras y Nicaragua. No en un sitio específico, porque ahorita vamos a ver la fecha. La fecha es 8000 años antes de Cristo. Y en el año 8000 años antes de Cristo eran nómadas. Todavía existía la megafauna. No había, digamos, agricultura. Todavía no existía la agricultura. No existía la cerámica. La cerámica, la agricultura, ¿verdad? La agricultura nace en Centroamérica con la domesticación del maíz. Va a ser 4000 años después de esto. Entonces, en realidad no podemos establecer un sitio para ellos porque eran nómadas. Se estaban moviendo por diversos lados, vivían cazando animales y recolectando. Eran cazadores, recolectores, como se ha dicho, ¿verdad? En múltiples libros, ¿verdad? Y ahora sí les voy a mostrar un poco la familia, ¿verdad? Y para que vean que es un familión, y yo creo que esto queda introducido, muy bien introducido, para, para la clase, la próxima clase, ¿verdad? Esta que se ven ustedes acá es el familión, ¿verdad? Como digo, se suelen llamar las lenguas lenmichíes. ¿Por qué se les llama las lenguas lenmichíes? Por una sencilla razón, porque reúne len de lenca, las lenguas lencas, mi de las lenguas misumalpas, que son lenguas sobre todo de Nicaragua, y chi de chipchenses, las lenguas chipchenses, que son de Costa Rica, Panamá y Colombia, ¿verdad? Las lenguas lencas, como ven, y aquí está clara la fecha, en el año 8000 antes de Cristo, era cuando estaban todas juntas, todos ellos juntos. No había agricultura, como digo, la agricultura pues, surge posteriormente, eran pueblos nómadas en ese momento, ¿verdad? Aún así podemos llegar hasta esas fechas, ¿verdad? Ven que por eso es que, digamos, todavía estamos lejos, lo que yo decía ahora. Como yo decía que la migración fue en el 25.000, 30.000, entre el 25.000 y el 30.000, y aquí apenas hemos llegado hasta el 8.000. O sea que nos hace falta tamaño trecho en miles de años, y miles de años le zumba el mango, para poder llegar a esa anhelada unificación. Bueno, aquí tenemos las lenguas lencas ya muertas, ¿verdad? Había dos variedades de lenca, el lenca hondureño y el lenca salvadoreño. Quedan indígenas lencas todavía, hacen artesanía, pongan artesanía lenca en Google y verán que ahí están, pero la lengua rotundamente está muerta. De las lenguas misumalpas acá, ¿verdad? Que en realidad se empezaron a separar en el 4000. Tenemos el Matagalpa, Cacaupera, ambas ya fallecidas, esas lenguas fallecieron. Cacaoperas sí quedan indígenas cacauperas. Y luego están las otras Sumo, Ulua y Misquito, que sí son lenguas vivas todavía. El Misquito es una lengua bastante poderosa en la costa atlántica nicaragüense, ¿verdad?
igual que desde Honduras, desde toda esa costa, ellos dominan esa costa atlántica, ¿verdad? Recuerden que los misquitos tenían un país, o sea, fueron independientes, los misquitos fueron independientes hasta 1890 y algo, ¿verdad? Es decir, cuando un presidente de Nicaragua invadió la costa atlántica y se la anexó, ¿verdad? Pero los misquitos tenían un rey y tenían prácticamente un país. Todavía los misquitos, es muy curioso porque los misquitos siguen con eso, ¿verdad? Muchos misquitos no celebran la independencia nicaragüense, este año que estamos celebrando el bicentenario, porque ellos dicen, pero ¿cuál independencia? ¿Verdad? O sea, si nosotros éramos un país aparte, rotundamente, hasta que los nicaragüenses de la costa pacífica invadieron y se apoderaron, ¿cómo es que se llama? Y unificaron Nicaragua, ¿verdad? Entonces, Nicaragua era como dos países, ¿verdad? De hecho, hasta hace poco Nicaragua hizo una carretera que unió Pacífico con Atlántico, ¿verdad? La costa atlántica nicaragüense es una cosa muy diferente a la costa pacífica. Son realidades radicalmente diferentes. Luego vienen las lenguas chipchenses acá. Tenemos el paya o pech también en Honduras. Muy poca gente, quedan 200 personas tal vez, hablan esa lengua en franco deterioro. El rama se hablaba en Nicaragua, falleció, ¿verdad? La lengua rama, ya no hay hablantes maternos, el guatuso, ese se habla en Alajuela, quedan, ¿verdad? No muchos, 400, tal vez 500. Yo siempre digo que caben todos en un gimnasio. El huetar era la lengua esa que hablábamos ahora, general de Costa Rica, que se hablaba en el centro del país y que es lengua muerta, de la que no quedó mucho. Cabecar Bribri, de la cual vamos a hablar, ¿verdad? Aquí tenemos Cabecar Bribri, Terra, Bateribe, Boruca, Dorasque, Changuena, también muy lenguas muertas que se hablaban en Panamá, el Movere o Guaymí o Nove, Bocotá o Buglere y el Cuna, Cuna la lengua de Panamá. Las indígenas cunas hacen estas molas, no sé si han visto esta artesanía, pongan artesanía cuna también, muy característica de Panamá, ¿verdad? Y ya finalmente lo que ustedes ven en verde acá son las lenguas de Colombia, que como digo, migraron, ellos migraron desde el istmo centroamericano hacia Colombia y se les llama el magdalénico, se les suele llamar el grupo magdalénico porque originalmente se establecieron a lo largo de un río en Colombia que se llama el río Magdalena, un río que es navegable, etcétera, etcétera, no, ¿verdad? Cuando vayan a Colombia, pues no se pierdan ir a viajar ahí a ese río. Y entonces, como están esas lenguas a lo largo y ancho de ese río, pues se le llamó el grupo magdalénico por el río Magdalena. Sí, hay una canción de Shakira, por cierto, que habla del río Magdalena, entonces también tarea, buscar la canción de Shakira del río Magdalena y escucharla, que dice como el río Magdalena que se pierde en la arena del mar. Entonces, ese es el familión, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, hablar de cada una de estas lenguas tomaría mucho tiempo, pero es más o menos la familia de lenguas de, ¿cómo es que se llama? De Costa Rica, ¿verdad? Y pero son todas las lenguas centroamericanas, ¿verdad? También. Es una gran familia. Y bueno, yo creo que ahora sí estamos ya prácticamente al borde del tiempo estipulado. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario, acotación, queja, reclamo, lo que guste. Pueden levantar la mano o pueden hacerlo a través del chat. Dice José Alejandro. Buenas noches. Profe, vieras que tengo una consulta
relacionada exactamente esto a las lenguas de Costa Rica. Estaba llevando un curso de antropología, ¿verdad? Como les había comentado al principio en mi presentación, y en este tuvimos un conversatorio con un grupo que se dedica a cuidar petroglifos en la sección de Guanacaste, específicamente Santa Cruz. Y uno de esos muchachos nos comentó un poco acerca del origen del nombre de Costa Rica. Y me llamó mucho la atención porque él menciona que en una de las lecturas que había realizado se mencionaba que tal vez Costa Rica no era proveniente de este momento de la colonización, sino que más bien provenía del nombre de un cacique del centro de Costa Rica, que según entiendo y lo que él nos comentaba, era Cotarique. Pero me gustaría corroborarlo con usted, digamos, también me gustaría leerlo yo en su momento, el documento, pero me gustaría saber si usted tiene un conocimiento acerca de esto. Sí, yo he escuchado la versión, ¿verdad? Y efectivamente eso es falso, ¿verdad? Hay un lingüista costarricense que se llama Miguel Ángel Quesada, que tiene un texto disponible en internet donde ustedes pueden leer la argumentación que él hace, donde claramente eh, refuta esta idea. Hay la idea a veces, de eso trabajo, hay un texto mío que yo les recomiendo también que lean, que tiene que ver con las ideologías y las falsas ideas que existen sobre los indígenas. Hay una idea de que el país es indígena cuando realmente el país es una creación europea. Costa Rica como tal fue una provincia del Imperio Español, o sea, antes de los españoles no existía un país que se llamara Costa Rica, fue, ¿verdad? Invento de ellos, primero como provincia y luego se independizó. Aquí lo que había era un montón de pueblos indígenas que tenían diversas organizaciones políticas, ¿verdad? Pero a veces la gente, de alguna u otra manera, quiere arraigarse a lo indígena, ¿verdad? Y lo veía yo ahora que hacía toda la explicación genética. Este, a la gente le gusta como relacionarse genéticamente, por eso yo dije claramente mi cromosoma Y es español, viene de un español, ¿verdad? Viene de Europa y la mayoría de nosotros tenemos sangre europea, sangre española, ¿verdad? Mucha, poquita, pero tenemos, somos descendientes nosotros de los españoles que vinieron y conquistaron el país. Eso hay que decirlo porque a la gente, yo no sé, dicen estupideces como los españoles llegaron y nos conquistaron. Pero qué estupidez esa. Llegaron, nos conquistaron y ¿qué pasó? Se fueron. Entonces, no se fueron, se quedaron. Son nuestros abuelos, son nuestros abuelos. Por Dios. Entonces, claro, hay una idea de querer asociar el país y de querer asociarse con lo indígena y negar el otro origen que tenemos ambos orígenes. Como digo, tenemos un origen indígena, tenemos un origen español también y tenemos un origen negro, que ese sí todavía es peor porque la gente lo niega todavía más. Todos los afro, la gente de origen africano que vino durante la colonia. No me estoy refiriendo a la gente de Limón que vino posteriormente. Y entonces sí, a veces la gente se pone a inventar y entonces inventan que el nombre de Costa Rica era de origen indígena. Pero eso rotundo y santamente no tiene ningún asidero en nada, como dice el artículo. Recomiendo que lean el artículo de Miguel Ángel Quesada, que es un lingüista muy prestigioso, costarricense, profesor en Bergen, y fue profesor mío hace muchos años, y él refuta claramente eso. O sea, ¿por qué? Porque no hay absolutamente ningún vestigio de tal palabra en documentos coloniales. Para poder afirmar que una palabra es de origen indígena, necesitamos que esa palabra esté viva, en una lengua viva actualmente, o que la palabra haya sido recogida en la colonia. En la colonia, los padres franciscanos, vamos a ver de 8, recogieron palabras y atestiguaron muchas veces cómo eran las lenguas indígenas. Y gracias a eso podemos más o menos saber cómo era una determinada lengua. Pero si ahí no hay un testimonio durante la colonia, es imposible
es imposible, ¿cómo es que se llama? Establecerle un origen así por puro gusto. Y además, como diría un amigo mío, ¿verdad? Español y se dedica a la toponimia. O sea, si las cosas están claras y el suelo está parejo, y Costa Rica es palabra en español, costa, la costa, y rico, adinerado. O sea, si eso es absolutamente transparente, ¿para qué nos vamos a poner a rebuscarnos, a buscar explicaciones más raras? O sea, sí, sí, o sea, ¿para qué tanto brinco si el suelo está parejo? Es evidente que Costa Rica significa costa opulenta, o costa que tiene mucho dinero. ¿Para qué vamos a buscar otra explicación si esa pareciera ser la mejor que hay? No tiene ningún sentido ir a ningún lado, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama con eso? Entonces, diría yo, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Que no hace falta, digamos, ese tipo de explicaciones, pero se entiende por ese deseo de la gente de conectar el país con una realidad indígena, ¿verdad? Pero desgraciadamente no es así, no. No hay asidero para decir que Costa Rica sea palabra de origen indígena, ¿verdad? Es decir, además de que claramente aparece por primera vez en documentos, ¿cómo es que se llama? Españoles, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Tenemos claridad de cuándo aparece el nombre del país por primera vez y aparece así ¿cómo es que se llama? En documentos de los españoles. Es evidente que fue que los españoles le pusieron así este pedazo de tierra. No sé si contesté bien o mal. No, profe, más bien muchas gracias, de verdad, porque, digamos, era una duda que tenía, que me surgió y preferí consultar con usted en este caso, que tiene más experiencia en relación a esta temática, ¿verdad? Más bien muchas gracias yo creo que esa es la pregunta. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta. Voy a parar aquí la grabación.